Señor, hoy exaltamos tu nombre. Queremos celebrar que estás con nosotros, Señor. Y aquí, cada uno en nuestras casas, celebramos tu presencia, Señor. Y este lugar lo hemos consagrado como un lugar de tu presencia, donde nos reunimos para alabarte, para exaltarte. Gloria a tu nombre, Dios. Celebramos, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Cristo. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo en la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Y en la casa de Dios, aleluya, nos gozamos en tu presencia, Señor. Gracias, Cristo. Declaramos: arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo en la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo en la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Aleluya. Queremos estar cerca de ti, Señor, porque no hay nada mejor que estar cerca de tu presencia, llenándonos de ti, Señor. Conocer los más íntimos secretos. Permítenos, Señor, estar cerca de ti, Dios, porque solo cerca de tu presencia que podremos encontrar paz y
plenitud, Señor. Queremos estar cerca para sentir ese pastoreo tuyo, Señor. Esa voz tuya que habla a nuestro corazón y trae calma ante la adversidad, Dios. Quiero estar cerca de ti, Jesús. Jesús, tú que eres mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir, yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo hoy. Nos rendimos, Señor, a ti. Nos rendimos ante tu presencia. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en tu presencia, porque solo en ti hay paz. Deja que la presencia de Dios traiga descanso a tu vida. Solo Él puede devolvernos nuevas fuerzas a nosotros. Ese buen pastor, nuestro amado Jesús. Te amamos, Señor. Amén.
Deleítate en su presencia. Hola, es una alegría poder compartir este tiempo nuevamente con ustedes allí en familia. Tener la oportunidad de juntos adorar a Dios, de estar juntos nuevamente escuchando esa palabra que guía, que direcciona nuestros pasos. Estamos orando para que Dios fortalezca los corazones que en medio de estos tiempos están un poco atribulados, pero también estamos dando gracias a Dios porque Dios ha guardado, porque Dios no se esconde, porque sus oídos están atentos a la oración de su pueblo. Y hoy quiero hablarles por la palabra acerca de lo que es deleitarnos en el Señor. En la Biblia, en el Salmo 37, 4 al 5, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y sí, tenemos un Dios que Él tiene el poder para conceder esas peticiones que hay en el corazón, pero el Salmo claramente muestra que hay un requisito y es deleitarnos en Él, deleitarnos en su presencia. Y sigue diciendo el Salmo: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Estos son tiempos en los cuales la palabra nos está invitando a deleitarnos buscando la presencia de Dios, a deleitarnos en Jehová, pero también a encomendar nuestro camino a Él. De esa manera Dios hará. Dios puede conceder los deseos del corazón. La Biblia, hablando del deleite, también hace mención en Apocalipsis del primer amor. Y ese primer amor es esa primera etapa de enamoramiento entre un hombre y una mujer, cuando están en ese tiempo donde los pensamientos y el corazón están invadidos de ese deleite de compartir juntos. Cuando una persona se enamora, no se da cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Los enamorados pueden hablar horas y horas y horas. Por eso a algunos de ellos se les pasa tanto tiempo hablando juntos que los demás los critican. También sucede que cuando una persona está en ese primer amor, invierte en lo que ama. Entonces es la etapa de los regalos, de los detalles, de hacer sentir bien a la otra persona, donde cuando los dos están en casa, al acostarse, al levantarse, en todo tiempo los pensamientos están girando en torno a esa relación. Así como esa relación de pareja, así también en nuestra relación con Dios. Y Dios le reclama a una de las iglesias cuando les habla de que todo lo que ellos están haciendo está bien, que Él conoce sus obras, su arduo trabajo y tantas cosas buenas que hace esa iglesia, pero hay una sola cosa que tiene Dios contra ellos, y es que han dejado ese primer amor. Se han dejado de deleitar en la presencia de Dios. Y hoy quiero que miremos un ejemplo de personas que se deleitaron en la presencia de Dios y que realmente Dios concedió los deseos de su corazón. Uno de estos personajes fue un profeta llamado Eliseo. Era un joven apasionado por la presencia de Dios, tanto así que fue escogido por un profeta maravilloso llamado Elías. Y Elías era el mentor de Eliseo, y Eliseo estaba allí atento, aprendiendo, queriendo conocer más de Dios, como cuando una persona entra a los caminos de Dios y tiene sed de su presencia, quiere conocer más a fondo su palabra, quiere aprender de qué manera se debe orar, aprender de qué manera se ayuda, de qué manera se adora, y está constantemente allí sumergido en la presencia de Dios, y no le basta porque se está deleitando en su presencia. Eso era lo que había en el corazón de Eliseo. Pero un día, cuando el gran profeta Elías va a ser llevado por Dios, ahí está Eliseo, y Elías le dice: déjame solo. Pero Eliseo, un hombre apasionado, un hombre
que se deleitaba por la presencia de Dios, dijo: yo no te dejaré, porque él sabía que su mentor, que ese hombre de Dios que había sido su maestro, tenía tanto de Dios y él quería eso. Y es que cuando tú te deleitas en el Señor, tú quieres más de Dios. Tú no quieres tanto cosas económicas, tú no buscas tanto las cosas que naturalmente quieren las personas del mundo, sino que tú quieres más de Dios. Y así era el corazón de Eliseo. Y por eso cuando Dios se va a llevar a Elías ahí como en ese gran torbellino, en ese instante el profeta le dice a Eliseo, ve tanto el deseo de su corazón, el deleite de su corazón, que le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y en ese momento este hombre enamorado de la presencia de Dios le dice: quiero recibir de ti una doble porción de unción, una doble porción de tu espíritu, de lo que Dios colocó en ti. Mire qué deleite, qué pasión había en el corazón de este joven. Y así sucedió. Eliseo recibió esa doble porción de la presencia de Dios. Pero él estaba rodeado de otros profetas, estaba rodeado de otros jóvenes que estudiaban la palabra, pero que muy posiblemente alguna vez tenías ese primer amor y de un momento a otro ya se acostumbraron y ya se les volvió todo quizá como un ritual, como que sí, vamos a leer la Biblia o lo hacemos de vez en cuando. Había posiblemente un desgano en ellos, tanto así que ellos no podían comprender al profeta Eliseo. Y cuando Eliseo recibe esa doble porción, estos jóvenes profetas no le creen. Estos jóvenes profetas no disciernen dónde está la presencia de Dios. Eliseo se dio cuenta que Elías estaba lleno de esa presencia, pero estos otros jóvenes no se dieron cuenta que esa presencia aún más poderosa estaba sobre Eliseo y no le creyeron al comienzo. Es más, cuando él iba de camino salieron unos muchachos y la Biblia describe que Eliseo era calvo y se empezaron a burlar de él y dijeron: calvo, calvo, calvo. Y en ese momento salió un oso y se los comió a todos. Entonces ahí se empezó a ver esa manifestación de Dios tan poderosa en la vida de este profeta. Pero quiero que también miremos otra persona que se deleitó en la presencia de Dios, y fue una mujer que la Biblia no menciona su nombre, solamente dice que ella era sunamita. Y esta mujer también se deleita en el Señor y descubre algo bien especial. Descubre que el poder de Dios está en el profeta Eliseo, porque cuando alguien se deleita en Dios, descubre lo que otros no descubren. Cuando alguien se deleita en la presencia de Dios, ve cosas que otros no ven. Ven esos tesoros escondidos, ven esas cosas que solamente las personas que están en ese primer amor pueden ver, pueden sentir, pueden discernir. Y vamos a leerlo allí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Esta sunamita era una mujer que tenía un corazón como el de Eliseo. Ella se deleitaba en Dios. Ahora, cuando la Biblia describe que la sunamita era una mujer importante, está diciendo y está haciendo referencia a que era una mujer reconocida, era una mujer de una posición social muy alta, era una mujer de empresa. Y aunque era una mujer que pudiéramos pensar que tenía muchas cosas, para ella más importante que las cosas materiales era la presencia de Dios. Y así como estos jóvenes no creían que la presencia de Dios estaba en Eliseo, así como los otros jóvenes se burlaron de Eliseo gritándole: calvo, calvo,
esta mujer se deleita y quiere que el profeta esté en su casa, y cada vez que él pasa, ella siente que ese profeta tiene algo de Dios, algo diferente, y en su corazón es atraído por esa presencia de Dios. Y en ese momento, cada vez que el profeta pasa por ahí, ella junto con su esposo invita allí al profeta a comer en su casa. Ella era una mujer muy feliz al darse cuenta que en su casa había un hombre de Dios. Entonces llegó el momento en que ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esta mujer se maravillaba. Yo creo que cuando el profeta Eliseo estaba sentado en la mesa con esta pareja, ella le hacía preguntas, cómo eran los milagros que hacía Elías, y le hacía preguntas acerca de Dios, del poder de Dios, y ella se deleitaba tanto al querer conocer más de Dios, que llega un momento en que ella le dice a su esposo: es que no es suficiente que él coma solo con nosotros, ¿no te das cuenta que él es un hombre de Dios? Él tiene la presencia de Dios. ¿Por qué no le hacemos una habitación, una buena habitación, una alcoba, y le vamos a colocar allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando él pase por aquí no solamente cene con nosotros, sino que, si es posible, se quede? Esa era una mujer que realmente se deleitaba en Jehová. Era un deleite, tanto así que lo que para ella representaba traer la presencia de Dios, lo quería tener en su casa. Y el versículo 11 dice: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y aquí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y aquí recordemos nuevamente lo que le dijo Elías a Eliseo. Cuando Elías se da cuenta que Eliseo es un hombre enamorado de Dios, él le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Ahora este profeta Eliseo, al ver que esta es una mujer enamorada de Dios, una mujer que se deleita en Dios, él le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y por eso nuevamente quiero decirte por esta palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios mismo, cuando ve tu deseo de crecer, tu deseo de buscar su presencia, tenlo por seguro que Él mismo te dirá qué quieres que haga por ti. Pero desafortunadamente hay personas que les da pereza, que se han aperezado, que su corazón se ha llenado de grosura, que ya para ellos no representa lo mismo escuchar una alabanza, levantar las manos delante de Dios, escudriñar la palabra. Entonces ya como que la vida espiritual de ellos se va secando, como esas parejas que posiblemente fueron muy románticas cuando eran novios, pero ahora ya no hay besos, ahora ya no hay detalles, ahora no hay acercamientos especiales, porque todo se convirtió en una rutina y eso va congelando la relación. Pero aquí vemos cómo esta mujer cada vez quería más de Dios. Nunca se enfrió su deseo
por la presencia de Dios. Al contrario, cada vez era más fuerte, tanto así que no le importó ni siquiera invertir económicamente en esa habitación, en esa cama, en ese candelero, en esa mesa. A ella no le importó ofrendar, a ella no le importaba nada de eso, porque para ella era más grande la gloria de Dios, su presencia en su vida, y ella lo hacía simplemente porque su corazón estaba inundado de un agradecimiento a Dios, de un amor hacia Dios, porque uno invierte en lo que ama. Pero este profeta se atreve a decirle: ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, este profeta no era cualquier profeta. Él era un hombre que tenía un acercamiento al rey. Era un hombre que tenía un acercamiento al general del ejército. Este profeta era un hombre de alto nivel. Era un hombre que era buscado por el rey, buscado por el general. Había ya una relación entre el profeta y el rey y el general. Por eso él se atreve a decirle: bueno, ¿tú qué quieres que haga por ti? Si quieres, hablo con el rey, y estoy seguro que lo que el profeta le hubiera pedido al rey, el rey se lo hubiera dado. O si quiere, hablo con el general, y estoy seguro que lo que Eliseo le hubiera pedido al general, el general se lo hubiera dado. Entonces ella le respondió y le dijo: Señor, yo soy una mujer que vive en medio de mi pueblo, como diciendo: Dios me ha bendecido, Dios me ha proveído, Dios me ha guardado. El rey representaba provisión y el general representaba protección. Y esta mujer le dice al profeta: no, yo he visto la provisión de Dios en mi vida y he visto la protección de Dios en mi vida. Interesante tener esas dos cosas: la provisión y la protección sobre esa provisión. Y dice la palabra también, seguimos leyendo en el versículo 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y aquí vemos que aunque esta mujer tenía ahí un deseo en su corazón, ella no lo divulgaba. Ella no mostraba su necesidad. Tenía la provisión, tenía la protección, pero su esposo ya era viejo y no habían podido tener hijos. Y en ese momento el criado ya le había averiguado toda la historia a esta tsunamita. Y cuando el profeta dice: bueno, esta mujer, le digo qué es lo que quiere, y dice que no, que ella está feliz con lo que Dios le ha dado. Pero descubren que esta mujer no ha podido tener hijos, y en ese momento el profeta le hace una promesa y le dice: de aquí a un año abrazarás un hijo. Y cumplido ese tiempo, sucedió tal cual dijo el profeta. Deleítate asimismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Ella se deleitó, ella ofrendó, ella hizo cosas que nadie le dijo que hiciera. Hizo quizá más de lo que debía hacer, porque era una mujer enamorada de la presencia de Dios. Pero al pasar algunos años, el niño que nació empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza, y él se acercó al papá y le decía: ay, mi cabeza. Y entonces el papá se lo entregó a un siervo y dijo: vaya, se lo llevan a la mamá. Y el niño llegó allí donde estaba la mamá, y dice la Biblia que murió el niño en las rodillas de la tsunamita.
Esta mujer era una mujer guerrera. Pareciera ser que en el hogar, cuando habían problemas, era ella la que tenía que siempre resolverlos. Tanto así que el muchacho no es el papá el que lo toma y lo cuida, sino dice: vaya, vaya. Ella estaba acostumbrada posiblemente a ser la que tenía que resolver esos problemas. Y cuando el niño muere en sus rodillas, ella alza al niño y va a la habitación, a ese lugar que ella había edificado para el profeta, y acuesta al niño en la cama del profeta. Dice que lo acostó allí y ella salió y llegó hasta donde el profeta se encontraba en ese momento. Y estando allá hablando con el profeta, ella está llorando y le está diciendo al profeta: yo te dije que no te burlaras de mí cuando me dijiste que iba a tener un niño, y yo no te pedí un niño, y ahora amé tanto ese niño y este niño ha muerto. Y entonces el profeta queda sorprendido. Dios a él no le había mostrado qué había pasado con ese niño, y regresa él a ese aposento, a esa habitación, a esa cama, a ese candelero, a esa mesa, a ese lugar que ella había ofrendado para honrar a Dios y para bendecir al profeta. Y cuando él entra en esa habitación, entonces él ora por el niño y hace un acto bien especial, y Dios escucha la oración del profeta y ese niño resucita. Así que no solamente ella vio ese milagro de concebir en medio de la circunstancia que ella se encontraba con su esposo, sino también conoció a través de ese hombre de Dios que hay un Dios que es capaz no solamente de sanar y restaurar, sino aún también tiene el poder de resucitar. Y resucitó ese niño que estaba muerto, y así ella iba de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Realmente vale la pena deleitarnos en el Señor. Mire cómo Eliseo se deleitó en Dios y recibió esa doble porción de unción. Y mire cómo la tsunamita se deleitó en Dios y recibió aún cosas que no había pedido. Pero también estábamos leyendo allí en ese salmo: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y todo en la vida de la tsunamita no fue fácil. Ella fue una mujer que pasó por muchas pruebas, pero al estar allí enamorada de Dios, ella encomendaba a Dios su camino y confiaba en el consejo de Dios y veía cómo Dios obraba. Por ejemplo, un día este hombre de Dios le da un consejo, y es una consejería donde ella tenía que tomar una decisión difícil. Vamos a leerlo allí en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Este profeta, conociendo los tiempos de Dios, conociendo las cosas que estaban por venir, le aconseja a la tsunamita que ella tiene que salir de su tierra. Como cuando una persona es desplazada, así ella tuvo que salir con toda su familia de un momento para otro, y le dijo: vive donde puedas, porque van a haber 7 años de hambre. Cualquiera pudiera decir que en una situación de estas, si el profeta fuera de Dios, hubiera orado por ella y le hubiera dicho: no, es que vamos a orar para que Dios te guarde aquí en tu tierra y que todo lo que va a pasar acá no te toque. Pudiera alguien pensar que esa era la oración que iba a hacer el profeta, pero el profeta era sabio.
Y a veces hay personas que piensan que sabiduría es retar a Dios. No, si Dios está conmigo, Él me va a guardar, y como que tentamos el poder de Dios. Sí, Él nos guarda, pero nosotros no podemos tentar ese poder. Y en ese momento este profeta lo que le aconsejó a ella era que se fuera. Le dijo: es tiempo de que te vayas, de que tomes toda tu casa, y le dice: vive donde puedas, porque Dios ha determinado 7 años de hambre en este lugar. Era un consejo difícil, pero encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así que ella decidió confiar en el consejo que le estaba dando ese profeta. Y dice el versículo 2: entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Ahí vemos la historia, un Dios que nos acompaña toda la vida. Y 7 años ella vivió en tierras extranjeras. Pero cuando habían pasado esos 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Todo había cambiado posiblemente en la vida de esta mujer. Recordemos que alguna vez el profeta le dijo: ¿quieres que hable con el rey? Y esa vez ella dijo: no necesito que hables con el rey. Pero ahora las circunstancias eran diferentes. Y cuando ella ahora iba a regresar a la tierra, ella venía pensando y decía: ¿cómo yo voy a hablar con el rey? Yo necesito que el rey me escuche. Tengo que implorarle al rey que me ayude para que yo recupere mi casa y mis tierras. Y dice el versículo 4: y había el rey hablado con Giezi, el criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Recordemos que para esta mujer era difícil posiblemente llegar a pedirle el favor al rey. Nunca lo había hecho. Y esta mujer ya había escuchado la voz de Dios a través del profeta, había obedecido, había dejado todo y se había ido a tierras extranjeras. Posiblemente ella venía con un corazón un poco incómodo. ¿Cómo le digo al rey? ¿Será que el rey me va a ayudar? ¿Será que pierdo mi tiempo? ¿Será que él me va a creer? Pero Dios no expuso a la tsunamita a hablar, sino que Dios usó a ese criado del profeta, que en ese momento pareciera una coincidencia, pero en Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. ¿Cómo puede suceder que mientras que el rey le pide a Giezi que le cuente cómo Dios usaba a Eliseo, y él está hablando de lo que Dios había hecho a través de Eliseo en la vida del hijo de la tsunamita cuando lo resucitó, y el rey está sorprendido de escuchar eso, y preciso en ese instante, en ese mismo instante, aparece la tsunamita y aparece con su hijo, y ahí Giezi dice: mírela, es ella, él es el niño que había muerto pero que fue resucitado por el poder de Dios. Entonces el rey en ese momento es el que le pregunta a la mujer y le dice: cuéntame todo cómo fue. Entonces ella se lo contó, y el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país
hasta ahora. Así es Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué palabra tan maravillosa. Eliseo, un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios y recibió la doble unción. Y esta tsunamita, una mujer que se deleitaba en la presencia de Dios y recibió más de lo que podía pedir, un hijo, y vio cómo Dios lo resucitó, pero también recibió consejo. Y aunque se fue a tierras extrañas, Dios le guardó su casa, Dios le guardó sus tierras, Dios le guardó sus frutos, porque Dios no se queda con nada. Un día ella decidió honrar a Dios porque su corazón se deleitaba en Él, y realmente Dios honra a los que le honran. Tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata, un Dios que para Él no es imposible abrir su mano de bendición y honrar y bendecir a los que se deleitan en Él y conceder los deseos de su corazón. El deseo de esa mujer era en ese momento volver a su casa, volver a sus tierras, y ni siquiera ella tuvo que pedirlo. Simplemente Dios hizo que el rey tuviera la inquietud en su corazón de conocer las maravillas que Dios había hecho a través del profeta. Pero también eso fue una cita del cielo, fue una cita donde se encontró el rey con esta mujer. Y de esa manera vemos lo que está aquí escrito. Sin necesidad de ella pedir, el rey le dio, y le dio más de lo que ella deseaba en su corazón. Nuevamente Dios lo hizo. Dios lo volvió a hacer. Dios hace eso con quienes se deleitan en Él. Los sorprende. A veces me pregunto, ¿qué tal si Eliseo no se hubiera quedado al lado de Elías, aunque lo criticaran los hijos de los profetas? A veces me pregunto, ¿qué tal si la tsunamita no invitara a cenar en su casa al profeta Eliseo? A veces me pregunto qué hubiera sucedido si la tsunamita no da esa ofrenda de construir ese cuarto con su cama, con todo lo que él necesitaba para estar lo más cómodo posible cuando llegara y pasara por esos territorios. Ese hijo, cuando murió, la tsunamita lo colocó sobre la cama que ella había ofrendado. La tsunamita lo colocó en ese lugar porque también la Biblia dice que Dios hace memoria de todas nuestras ofrendas. Pero también Dios protegió, Dios reprendió al devorador. Y cuando todo mundo estaba en crisis, cuando todo mundo estaba con hambre, cuando habían muchas amenazas, allí la tsunamita estaba protegida. No solamente ella, sino estaba protegido aún los bienes que Dios le había dado. Realmente vale la pena deleitarse en el Señor. Triste si nuestro corazón se convierte como en ese corazón de los hijos de los profetas. Triste si el corazón ya se acostumbró y ya no es un deleite buscar la presencia de Dios. Si se ha perdido ese primer amor. Pero si tú estás enamorado de Dios, no permitas que jamás las circunstancias o las diferentes situaciones que se presenten hagan que ese primer amor se desvanezca. Que tu relación con Dios no se vuelva una costumbre. Porque cuando la relación con Dios se vuelve una costumbre, se pasa de relación a tradición, de tradición a religiosidad.
y de esa manera las personas no experimentan este tipo de milagros que estamos leyendo en la palabra. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Deleítate en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Amado Dios, damos gloria a ti. Nos deleitamos en ti, Señor. Cada vez que vamos a tu palabra queremos conocer más de ti, Señor. Cada vez que te adoramos, Señor, queremos sentir mucho más tu presencia, Señor. Cada vez que nos bendices, queremos honrarte más. Queremos ser fieles aún con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos delante de ti, Señor. Cada vez, Padre Santo, que tú te manifiestas, Señor, nuestro corazón se siente cada vez más en deuda contigo, Señor. Padre Santo, nos deleitamos tanto en ti que habrán personas que no lo van a poder entender, que quizá nos podrán criticar. Pero así como los hijos de los profetas, ellos no pudieron experimentar todos los milagros que Eliseo experimentó. Así sucederá. Solamente los que se deleitan en ti entienden que es vivir en esta dimensión, en la dimensión del Espíritu de Dios, en la dimensión de ver la manifestación de la gloria de Dios en cada momento, en cada instante, aún en momentos difíciles, como el tiempo que tuvo que pasar la tsunamita cuando tuvo que salir de sus tierras y de su casa. Pero aunque la decisión era difícil, era lo que tenía que hacer. Ella encomendó a ti su camino y confió en ti, y tú hiciste. Y fueron 7 años ella lejos de sus tierras, pero tú le estabas guardando eso, y le estabas guardando aún toda la cosecha acumulada. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo, porque tú haces memoria de cada ofrenda. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Y sé, Padre Santo, que en esta generación hay jóvenes como Eliseo que se deleitan en tu presencia. Sé que en estos tiempos hay hombres como Eliseo que se deleitan en tu presencia. Sé que en estos tiempos hay mujeres como la tsunamita que se deleitan en tu presencia. Y por eso, aún en estos tiempos, tú sigues, Señor, concediendo los deseos de esos corazones. Y tú sigues guiando, Señor. Y tú nos sigues dirigiendo, Señor, y nuestra confianza está en ti. Y si aún en algún momento tú nos haces tomar una decisión que es difícil, pero viene de parte tuya, no tenemos por qué temer, porque en ti nadie pierde, Señor. Gracias te damos hoy por esta palabra, Señor. Te pido, Padre Celestial, que fortalezcas la fe del que se ha debilitado en ella. Te pido, Padre Celestial, que esa persona que se ha enfriado espiritualmente se resucite, así como el hijo de la tsunamita, que resucite espiritualmente y que se deleite. Que quizá esa persona ha sentido que alguna vez estuvo enamorada de la presencia de Dios, pero que todo después se le volvió rutina. Pues quiero decirte que Dios tiene un vino nuevo para ti. Que si tú dispones tu corazón, Dios tiene un vino nuevo para ti. Que Dios te coloca sobre ti esa presencia, que solamente tienes que deleitarte, tienes que buscar la mejor parte. Así como Marta y María, que Marta estaba corriendo afanada por allá cocinando, mientras que María estaba ahí a los pies de Jesús, deleitándose en su presencia. Y Jesús le dijo: es que Marta, no te quejes. Marta, tú estás afanada, estás turbada. En cambio, mira a María, mira a tu hermana que ha escogido la mejor parte. ¿Y qué es la mejor parte? Que el que se deleita en él, hermano,
persona que me estás escuchando, el que se deleita en la presencia de Dios, para él Dios tiene la mejor porción.